Hola, ¿cómo están el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar acerca de las técnicas analíticas, técnica cromatográfica y la técnica espectrofotérmica. La técnica cromatográfica primeramente es la cromatografía, que es un método muy utilizado en todas las ramas de la ciencia, que permite la separación, identificación y determinación de los componentes químicos en mezclas complejas. Esto quiere decir que la cromatografía es un método muy utilizado, como se mencionó, ya que ningún otro método de separación de sustancias, de componentes químicos, es tan potente y de aplicación tan general. También las cromatografías son procesos que abarcan varias técnicas separativas que están basadas en propiedades físicas de ciertos materiales que en interacción con sustancias o mezcla de sustancias tipos de relaciones en estas propiedades químicas estas son permitidas para poder descomponerse de una mezcla y analizarlas de qué forma están constituidas. Esto también aplica con el desarrollo de la tecnología. Como va avanzando, las técnicas de cromatografías se llegan a diversificar y mejorar sensiblemente su capacidad para resolver mezclas de distintas naturalezas que podrían ser en este caso. Ahora veremos los tipos de cromatografía. Primero tenemos la cromatografía en papel. Esto nos quiere decir que la fase estacionaria está formada por una tira de papel de filtro. Es decir, se da acerca de la muestra a analizar, que se coloca en forma de gota sobre un extremo del papel y luego se sumerge la tira del papel en un recipiente donde se encuentra la base móvil, teniendo en cuenta que el extremo donde se está colocando la muestra quede en la parte de abajo del papel, así haciendo que la fase móvil acceda por capilaridad, arrastrando consigo la muestra, separando cada componente según su afinidad por la fase estacionaria. Este tipo de cromatografía se completa principalmente cuando cada componente de la muestra tiene un color diferente. Entonces se puede ver en el despliegue de colores sobre el papel para identificarlos, como se ve en la primera imagen que está en la parte superior, ya que se realiza esta cromatografía en papel y se mira los diversos colores que se van arrastrando en sí. Ahora, el siguiente tipo es la cromatografía en capa fina. En cambio, es un funcionamiento de técnica que es parecido al de la cromatina en papel, como se observa en la imagen inferior. Solo que en este caso la fase estacionaria se construye depositando una resina polar. Es decir, que casi siempre es sílica gel sobre una placa de vidrio o aluminio. Ya no es encima de la base de papel como se mencionó anteriormente, sino que esta es vidrio o aluminio. También se llegaría a colocar cierta cantidad de muestra, es decir, a 1 centímetro del borde inferior de la placa, y luego se sumerge esta placa teniendo en cuenta que el extremo que contiene la muestra debe quedar hacia abajo en un recipiente que contiene la fase móvil, así haciendo la capilaridad de separar los componentes de la muestra. Por tercer tipo tenemos la cromatografía en columna, como se observa en la última imagen, la de en medio, que es acerca de la fase estacionaria que se coloca dentro de una columna, que puede ser de vidrio o acero inoxidable, como se ve en la imagen.
entre otros materiales. La fase móvil puede ser líquida o gaseosa, ya que la muestra que se llega a colocar en el extremo supera la columna y se deja descender en la fase móvil utilizando la gravedad, es decir, que va a bajar dependiendo de lo que se ocupó. En este caso sea líquida o gaseosa. De este modo, la cromatografía en columna se llega a clasificar de 4 formas, que es la cromatografía de sólido líquido. Esta es la fase estacionaria en sólida y la movilidad es líquida. Tenemos la cromatografía líquido a líquido. Esta en cambio ambas fases son líquidas y por eso la movilidad es más fácil. La cromatografía líquida a gas es la fase estacionaria donde líquida al momento de movilizarse es gaseosa. Y por último la cromatografía de sólido a gaseoso, que va desde la fase estacionaria es un sólido y al momento de moverse se convierte a gaseoso. También pasaremos por otro lado, atendiendo al tipo de interacción del analito entre las fases estacionarias y móviles, tenemos los siguientes tipos de cromatografía. En este caso, tenemos a la cromatografía de absorción. En este tipo de cromatografía, la fase estacionaria es un sólido, mientras que la fase móvil es un líquido, ya que la sustancia que forma la fase estacionaria puede ser de alumina, sílice o resinas de intercambio iónico, ya que estas matrices que tienen sitios electromagnéticos activos, esto se debe a lo que el analito se retiene en ellas por la interacción electrotástica. Se puede decir que esta fase móvil puede estar formada por un solvente o una mezcla de solventes. Algunos componentes de la mezcla serán retenidos con mayor fuerza que otros, o otra forma podría decirse la separación de sí misma. Ahora tenemos la cromatografía de partición. Esta se da cuando la separación de los análitos de la mezcla se produce por diferencias de sus solubilidades o polaridades entre la fase estacionaria y la fase móvil, ya que ambas fases están líquidas, y también aquí aplica la tecnología que las fases estacionarias han avanzado y existen variedades de líquidos que cambian a un estado sólido y resinas que se utilizan con este fin. En este sentido existen dos tipos de cromatografía dependiendo de la polaridad, a la fase estacionaria y a la fase móvil. En este caso tenemos dos fases, ya que es la fase normal y la fase reversa. La fase estacionaria es polar y la fase móvil. Tenemos dos fases en este caso, la fase normal y la fase reversa, como ya se mencionó, ya que la fase estacionaria es polar y la fase móvil es apolar. En la fase reversa, la fase estacionaria es apolar y la fase móvil es apolar. Ahora, la cromatografía de intercambio iónico es cuando la fase estacionaria es sólida y posee grupos funcionales ionizables. Esto quiere decir que está con carga y que son capaces de intercambiar su carga en el analito. Esto puede clasificarse en dos tipos de cromatografía, el de intercambio catiónico y el aniónico. El catiónico es cuando la fase estacionaria contiene grupos funcionales cargados negativamente, por lo que retiene cationes que están con cargas positivas. Y en cambio los aniónicos, esta fase estacionaria contiene grupos funcionales
con cargados positivamente, por lo que retienen aniones cargados que se encuentran cargados negativamente. Como cuarto y último tipo de cromatografía de interacciones del analito, tenemos la cromatografía de exclusión molecular. Esta fase estacionaria es un material poroso a través del que aluyen los análitos. Dependiendo de sus tamaños, en este tipo de cromatografía no existe ningún tipo de interacción física o química entre los análitos, y la fase estacionaria también. En este caso, los análitos de mayor tamaño aluyen primero, es decir, que no son retenidos en la fase estacionaria, sino que mientras que los análitos de menor tamaño quedan atrapados en los poros de la fase estacionaria y van saliendo de ella a medida que pasa a la fase móvil, que en este caso es la fase líquida que se mencionó anteriormente. Ahora pasaremos a ver la técnica espectrofotométrica. La técnica espectrofotométrica es el método de análisis óptico más usado en las investigaciones biológicas. Es decir, que este método espectrofotómetro es un instrumento que permite comparar la radiación absorbida o transmitida por una solución que contiene una cantidad desconocida de soluto y una que contiene una cantidad conocida como la misma sustancia. Tenemos el diagrama de niveles de energía en una molécula. Esto quiere decir que el diagrama de niveles de energía en una molécula, la absorción de energía luminosa hace que la molécula pase desde un estado fundamental a otro excitado, que es posteriormente la molécula que se llega a relajar su energía mediante distintos mecanismos, como podría ser la vibración, la rotación y entre otros. Como se observa en la imagen, primeramente tenemos la fuente de luz. Al momento de pasar al colimador, pasa a monocromador, y en el selector de longitud de onda llega a pasar la radiación de solución, y al momento de tener el detector tenemos la pantalla digital donde se observa la energía que fue pasando mediante esto. Tenemos que las moléculas pueden absorber energía luminosa y almacenarla en forma de energía interna. También tenemos otro tipo de sustancias como la Coca-Cola, la Pepsi y el Fruxy puede absorber energía radiante, ya que aún el vidrio, que parece ser completamente transparente, absorbe longitud de ondas que pertenecen al espectro visible. El agua también puede absorber fuentes en la región del infrarrojo, es decir, que la absorción de las radiaciones ultravioletas que se encuentran visibles e infrarrojas dependen de estructuras de las moléculas, y es así como se caracterizan para cada sustancia química. También cuando la luz atraviesa una sustancia, parte de la energía es absorbida por la energía radiante que no puede producir ningún espectro sin ser absorbida. También se podría mencionar que el color de las sustancias se debe a que están siendo absorbidas estas sustancias de longitudes de onda de luz, ya sea blanca, que incide sobre ellas y solo dejan pasar a nuestros ojos aquellas longitudes de onda que no son absorbidas. Como se ve en la imagen, solo fue absorbida un tipo de luz, que en este caso es el amarillo. También se podría mencionar que la espectrofotometría proveniente del Sol, es decir, que la radiación ultravioleta visible hace del espectro
electromagnético y radiaciones del campo ultravioleta de 80 a 400 nanómetros, principalmente de 200 a 400 nanómetros, y así hace utilidad de esta luz visible, por lo que es de gran utilidad para caracterizar las soluciones en la región ultravioleta y visibles del espectro. Tenemos que también la región ultravioleta se define como el rango de longitudes de onda de 195 a 400 nanómetros. Es decir, que en una región de energía muy alta llega a provocar daños al ojo humano, así como quemaduras comunes, los compuestos con dobles enlaces aislados, triples enlaces, enlaces peptídicos, sistemas aromáticos, grupos carbonilos y otros heteroátomos que tienen su máxima absorción en la región ultravioleta, por lo que esta es muy importante para la determinación cualitativa y cuantitativa de compuestos orgánicos. Como se observa en las siguientes imágenes, que tenemos la luz visible, los colores que llegan a pasar y ser visibles como se menciona, al ojo humano, como diversos factores como el pH, la concentración de sal y disolventes que alteran la carga de las moléculas, también llegan a provocar desplazamiento de los espectros de ultravioletas, y se podría decir que son métodos cualitativos de análisis químicos que utilizan la luz para medir la contracción de las sustancias químicas, y esto se conocería como métodos espectrofotométricos, y según sea la radiación utilizada, espectrofotométrica de absorción visible, en este caso la luz ultravioleta. Esto se podría decir que es visible la colorimetría, la ultravioleta y infrarroja, y entre otras, como se observa en las imágenes, que son radiaciones ultravioleta, la luz visible, la radiación infrarroja, que pasan por un tipo de proceso para llegar a ser visibles. También tenemos los rayos gamma, rayos X, los microondas, ondas de radio, que llegan a utilizar el porcentaje de volumen de 400 nanómetros. Que los colores más conocidos que se llegan a visualizar es el color violeta, azul, verde, amarillo, naranja, rojo, llegando hasta el rojo, que es la tonalidad más alta de 70 nanómetros. Y eso es todo por la información acerca de las técnicas de cromatografía y espectrometría. Aquí les muestro la referencia bibliográfica de donde fue tomada la información. Gracias.